Olá a todas e todos que nos assistem. Eu sou Ana Carolina Rodrigues, pesquisadora do CEP, e vou conduzir essa conversa com Carolina Guerre sobre transparência e explicabilidade de algoritmos. Carolina é pesquisadora sênior do Center for Global Cooperation Research da Universidade de Duisburg-Essen, é co-diretora do Centro de Estudos em Tecnologia e Sociedade da Universidade San Andrés, em Buenos Aires, e sua pesquisa atual está focada na governança da internet e sua relação com a governança de dados no contexto de expansão na inteligência artificial, com foco na região da América Latina. Carolina tem doutorado em Ciências Sociais e é diretora acadêmica e fundadora da Diplomatura em Governança da Internet e membro da Global Partnership on AI, organizada pela OCDE, e do Ad Hoc Expert Working Group em AI Ethics Recommendations da Unesco. Carolina, para começar nossa conversa, nós sabemos que você se dedica a investigar e participa de diversos espaços voltados a políticas e governança da internet. Considerando as características e as infraestruturas críticas da internet, de modo geral, e seus contornos no contexto da América do Sul, quais são, na sua avaliação, os principais desafios da atualidade? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Es un placer poder compartilhar com vocês estes minutos. Eu vou falar em portunhol e espanhol, divagando y yendo con un diálogo tranquilo y amable con vocês, y la verdad que, bueno, nuevamente muy agradecida por esta invitación y este espacio. Para mí la gobernanza de Internet y un poco la gobernanza de la inteligencia artificial, y como es un poco la charla, digamos, de hoy, tienen más puntos de contacto de los que nos imaginamos. Y creo que en parte, digamos, en relación a tu pregunta específica, Ana Carolina, creo que es precisamente uno de los puntos de tensión que se le está poniendo a la gobernanza de Internet global, pero también en América Latina en particular, es debido a la inteligencia artificial y al uso de esta inteligencia artificial ubicuo en todas las plataformas, en todas las capas, no solo en las plataformas de contenido, también en el tráfico se usan algoritmos. La inteligencia artificial atraviesa a la Internet, ¿no? Tenemos una tecnología de propósito general como la Internet y tenemos otra tecnología de propósito general como la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa? Muchas de las discusiones y muchos de los problemas de asimetrías, de impacto, de participación desigual y demás, tiene que ver con las grandes empresas de Internet y de inteligencia artificial, que muchas veces son las mismas. Vamos a ver por qué. Que llevan, digamos, a un alejamiento de actores, de estos actores que son globales, de que nosotros desde América Latina podamos tener una capacidad real para hacerlos reflexionar, para hacerlos rendir cuentas, para que sea una Internet que tenga más que ver con nuestros intereses. Y creo que, digamos, ese es uno de los desafíos, ¿no? La inteligencia artificial ha puesto, digamos, de frente, digamos, estas brechas que tenemos en muchos aspectos, históricas brechas en América Latina, de gobernanza de Internet, por incapacidad de poder participar adecuadamente, de poder definir las políticas que queremos, y más aún ahora, en este momento, digamos, de plataformización y expansión transversal de la inteligencia artificial en todas estas capas y espacios. Entonces, esto es para mencionar uno de los problemas que creo que también está muy relacionado con lo que queremos hablar hoy aquí. Bom, como você mesma disse, a inteligência artificial ela está presente, está cada vez mais presente, né, nas nossas vidas e influenciam cada vez mais a sociedade.
Conectando esse cenário que já vimos e ainda vemos atrelado ao impacto da internet nas nossas coisas, como você analisa as relações de tecnologias emergentes, como a IA, e seu impacto na governança da internet? Seria ótimo te ouvir falar em termos gerais, mas também considerando o contexto da América Latina y del Caribe. Bueno, a ver, quizás un poquito ya me había aproximado a esto en la primera respuesta. Uno de los temas que yo más estudio en relación a la inteligencia artificial, digamos, es quizás el más importante de mi agenda de investigación, tiene que ver con la gobernanza de datos en el contexto de la inteligencia artificial. Entonces, gracias a Internet tenemos la posibilidad, muchas empresas, no solo el Big Tech, no solo las grandes plataformas globales, sino todas las empresas, de capturar muchos datos, datos personales y datos que no necesariamente son personales, del medio ambiente, geoespaciales, del territorio, metadatos, en fin. Y esto pone, digamos, de manifiesto ya no solo la tensión, digamos, que todos tenemos muy presente en la discusión sobre gobernanza de Internet, de lo importante que es la protección de datos personales, tener los marcos adecuados, y por supuesto que implementar esto no es fácil. Pero la protección de los datos en el contexto de una Internet ubicua y de una inteligencia artificial también sosteniendo estos modelos de negocios, no es el único problema. Hay problemas adicionales y fuertes en términos, digamos, de cómo se usan estos datos. O sea, no es la dimensión de la gobernanza de los datos en términos de protección únicamente como problema, sino el uso de los datos. Porque el uso de los datos tiene externalidades o consecuencias negativas y positivas. Dentro de las positivas, digamos, y para destacar lo que es relevante para actores de nuestra región, sociedad civil, empresas locales, pymes y demás, tiene que ver con qué potencial se le pueden dar a esos datos para generar nuevos modelos de negocios en un contexto de digitalización, ¿no? Y donde la Internet no solo es un medio de comunicación, sino que es una tecnología transversal a la industria del transporte, de la salud, de la banca, etc. Entonces, a mí en particular me parece que es muy interesante el trabajo en gobernanza de Internet y en inteligencia artificial en relación a este tema de los datos. ¿Quién accede a esos datos? ¿Cómo se accede? ¿Cómo se almacenan? ¿Cómo se procesan? Y finalmente, ¿cómo se monetizan o no, digamos? Eso creo que es un problema, digamos, muy relevante en la agenda de la gobernanza de Internet y por supuesto también en la agenda de la gobernanza de la inteligencia artificial. Bom, você integra grupo de especialistas em ética e inteligência artificial, nomeado pela Unesco, para elaborar uma recomendação global sobre a ética da inteligência artificial. ¿Podríamos contar un poco sobre ese proyecto? Este proyecto comenzó a principios del 2020. La UNESCO convocó un grupo de especialistas provenientes de distintas regiones, de distintos ámbitos y demás, para producir algo que la UNESCO considera que es único y necesario en este contexto, que es salir de las declaraciones de principios éticos de la inteligencia artificial como instrumento de gobernanza, y esto para encuadrar esto nuevamente, ¿no? O sea, las discusiones de gobernanza y de inteligencia artificial. Sí, durante los últimos, desde el 2011, 12 hasta el 2017, 18, 19 incluso, se produjeron muchos avances en términos de pensar los problemas de la inteligencia artificial desde el instrumental ético. Y por eso hemos visto tantas declaraciones y principios y trabajos que enfatizan la ética
para el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. La UNESCO y muchos otros actores en América Latina, quiero decir que me parece que la sociedad civil aquí está muy fuerte en términos de manifestarse a favor de una gobernanza de la inteligencia artificial a partir de los principios de derechos humanos y no tanto desde los principios éticos, o sea, usar la base de los instrumentos legales provenientes de los derechos humanos como herramienta fundamental. En la UNESCO hay un entendimiento, digamos, de que en el mundo se precisa un pacto global que trascienda, digamos, no es trascender los principios éticos, no, pero es decir, estamos de acuerdo que la ética es fundamental y como un primer gran mojón internacional en la regulación y en la gobernanza de la inteligencia artificial. Ahora bien, más que salir de un plano ideal y declarativo de cuáles son esos principios éticos, vayamos a decir cómo se implementan esos principios, y por eso es un documento de recomendaciones éticas. Este es el recorrido, digamos, conceptual que se hace, digamos, desde la UNESCO. ¿Y qué es este? Es un documento que yo ya estoy alejada, digamos, soy parte, digamos, del miembro original del grupo comité original de elaboración, pero este documento ya está siendo sometido, digamos, a las autoridades nacionales para su revisión, y lo que básicamente se está esperando es que en noviembre se apruebe en la Asamblea General, y ahí sí, digamos, tiene como es un documento muy vinculante, digamos, para los Estados miembros de la UNESCO, el haber adoptado y ratificado este documento como un instrumento de gobernanza de la inteligencia artificial. Bom, a partir desse gancho, a partir das intenções desse projeto, nós gostaríamos de saber como você avalia as estratégias nacionais de IA formuladas por diversos países, inclusive pelo Brasil. Na sua opinião, essas estratégias estão em conformidade com os princípios tanto da governança da internet quanto dos direitos humanos? Sí, es una muy linda pregunta. En América Latina, en los últimos años se ha avanzado en trabajar sobre este tipo de documentos, y vamos a encontrar que en muchos de ellos se hace referencia a ambos, les diría prácticamente en todos, hay una referencia explícita a los principios éticos y a los derechos humanos, atravesando estos documentos de las estrategias nacionales de inteligencia artificial. En el caso de la brasileña, también vemos esto, digamos, ¿no? Vemos una referencia explícita a ambos, y es interesante, digamos, ver, digamos, cuáles son estas bases, digamos, de principios éticos y de derechos humanos que están sustentando estas estrategias. A mí me parece, digamos, que en América Latina estamos viendo un alineamiento mucho más fuerte en nuestra composición, digamos, estratégica sobre el tema, alineado con los derechos humanos con respecto, digamos, a otras regiones. Por ejemplo, en Europa directamente se avanza mucho más en trabajar sobre inteligencia artificial, en una gobernanza de la inteligencia artificial ya con miras regulatorias. Nosotros no tenemos esa capacidad o esa base todavía para poder hacerlo de esa manera, y partimos de un paradigma un poco, digamos, distinto, en el cual el sistema interamericano de derechos humanos tiene otro peso y otro valor, y también donde se insertan las estrategias nacionales de inteligencia artificial en contextos nacionales donde hay un recorrido, digamos, previo en términos del pensamiento sobre esta tecnología, ¿no? Para su utilización en el ámbito gubernamental, para su utilización en el ámbito del sector privado, y la estrategia de Brasil, hay que decir que es de las más comprensivas que yo he leído en la región, y además de ser la última gran estrategia que ha sido publicada. De hecho, no tenemos tantas estrategias ratificadas en la región hoy en día, tenemos muchos borradores de intenciones, pero no tenemos tantas estrategias. O sea, la de Brasil es la que ha sido formalmente ratificada más recientemente y que tiene una mirada más comprensiva sobre más sectores. En Uruguay la que existe es comprensiva para el sector de gobierno.
En Colombia también sí existe una, digamos, que está muy alineada con los principios de la OECD, de la misma, un poco parecido, digamos, a la de lo que vemos en el caso brasileño. Y después en México y en Argentina, que aparecen en los rankings o en los mapas como que tienen una estrategia, en realidad no es una estrategia lo que hay allí. Fueron documentos que fueron posicionados para ser la base de la estrategia, pero todavía no son formalmente ratificados como la estrategia nacional en ninguno de los dos países, y en gran medida esto se da por los cambios de gobierno que hubo, digamos, ¿no? Entonces no hubo una continuidad en la política. Carolina, você nos apontou um cenário, né, de discussão, de crescente relevância desse debate em torno da construção é, de, de um consenso, né, em torno da governança da inteligência artificial, e você nos disse que estamos próximos a chegar a esse consenso, né? Na construção, né, desse consenso será discutido aí no fim do ano entre os países na Assembleia Geral da ONU, certo? Em termos mais concretos, você poderia ilustrar quais seriam os desafios ou mesmo necessidades jurídicas relacionadas a esse debate, assim, apontar o que está sendo discutido em termos. Quais seriam os princípios basilares dessa nova gobernança? Primero, digamos, a ver, decir bueno, que hay consenso, digamos, a nivel internacional de que se avance y se está viendo, digamos, porque este documento prácticamente hay, y en el caso de la UNESCO, y que es simplemente, a ver, es un paso muy importante, pero no es un documento de recomendaciones, digamos, ¿no? O sea, avanza en la concretización, más no es un tratado y con una fuerza, digamos, de ley, sobre todo porque la ética, como se entiende, digamos, y cómo está expresado en ese lenguaje, tiene una formulación que intentó ser, en el desarrollo de las distintas versiones del documento, lo más apegada a los textos, digamos, asociados a los derechos humanos que deben respetarse, pero no se pudo ir en esa línea, digamos. ¿Y cuál es la diferencia entre un derecho humano y un principio ético? Digamos, uno diría, bueno, los principios éticos informan a los derechos humanos, ¿no? O sea, son un poquito más abstractos en algún punto, pero no hay una gran coincidencia, digamos, por los perfiles, los regímenes democráticos, o mejor dicho, los regímenes políticos que participaron y que participan en estas discusiones. Hay muchos elementos que, si ustedes los leen este documento que está público, digamos, esta versión, quizás todavía le falta aterrizarse bastante más, digamos, ¿no? Digamos, para mí hay consensos interesantes en términos de una inteligencia artificial, digamos, para el bien de la humanidad, y no una inteligencia artificial para el desarrollo de la inteligencia artificial sin estar asociada, digamos, a un fin de bienestar común, de bienestar de la humanidad, de una humanidad en armonía entre sí, digamos, y con su medio ambiente. Hay consensos en términos, digamos, de los roles que les competen a los estados, digamos, para regular la inteligencia artificial en espacios soberanos. Hay consensos en términos, digamos, que me parece sumamente relevante, digamos, de acceder y reconocer la enorme brecha de género que existe, digamos, en términos de quiénes son las personas que desarrollan inteligencia artificial y el impacto que tienen sobre ellas. O sea, el tema de la brecha de género se manifiesta fuertemente allí. Hay consensos en términos, digamos, de el enorme problema que puede generar la inteligencia artificial en la diversidad cultural. O sea, hay que recordar que esta es una agenda que está asociada a la UNESCO, que es la Organización Internacional de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces, si bien, por ejemplo, hay temas críticos para la humanidad en relación al uso de la inteligencia artificial en armas bélicas, nosotros no nos pudimos meter por un tema de scoping y de agenda, y que fue una definición clara. La UNESCO no trabaja sobre estos temas, la UNESCO trabaja sobre estos aspectos, que si bien se habla
de otros, no se habla solo de ciencia, educación y cultura, tuvimos que mantenernos, digamos, en el margen. Insisto, hubo temas críticos de la inteligencia artificial que no pudimos abordar nosotros en esa discusión por estar fuera de la agenda del mandato de la UNESCO. Entonces, o sea, reconocer el problema, digamos, de la tendencia a la homogeneización y la diversidad cultural, reconocer las tendencias, digamos, a el monopolio y la concentración de voces, de mercados. Eso, digamos, o sea, hay temas muy críticos de la agenda económica y social, y no solo científica y cultural contemporánea, que aparecen reflejados en esse documento como consensos importantes. Perfeito, muito obrigada. Bem, Carolina, já encaminhando a nossa conversa, encaminhando para o final da nossa conversa, né? Você teria recomendações de leitura para que as nossas alunas e alunos possam aprofundar a compreensão sobre esse debate? E também gostaríamos de ouvir de você quais seriam, na sua opinião, as perspectivas, né, para o futuro desse debate. A ver, el debate... A ver, a mí hay un libro, digamos, de inteligencia artificial que me gusta mucho y que además desmitifica, digamos, a veces el rol del Foro Económico Mundial, como hablando de una inteligencia artificial responsable, que es el libro de Virginia Dignum, es un libro del año 2013, si mal no recuerdo, y es donde ella trabaja justamente sobre este concepto, o sea, de la responsabilidad de la inteligencia artificial. Y vamos a ver que esta noción de responsabilidad en la IA es una noción importantísima porque remite, no remite solo, digamos, a pensar en el uso, remite, digamos, a todo el proceso de generación de un sistema de inteligencia artificial, de cuáles son las premisas, cuáles son los datos sobre las que se parte, quiénes la desarrollan. Entonces, esto me parece, digamos, que es una lectura interesante. Por supuesto, digamos que el texto que les comentaba de las recomendaciones de la UNESCO está disponible y creo que es un texto que es muy claro, digamos, para mapear el debate y mapear los ejes, digamos, de intervención. Yo creo que la próxima etapa, digamos, veníamos de declaraciones de principios, vamos por recomendaciones y ahora lo que sigue es cómo se regula esto, ¿no? Básicamente, porque nuevamente aquí tenemos que ir de lo general a lo particular en términos de principios y de abstracción, pero también de principio de subsidiariedad. ¿Quién lo aplica? Si un ciudadano se ve afectado por un uso de un sistema de inteligencia artificial, ¿a quién recurre? ¿No? Y entonces aquí es donde los estados entran en juego. Y lo digo porque estamos viendo en la Unión Europea que ya hay como un principio, digamos, para empezar a regular a las grandes empresas que usan inteligencia artificial y este es un camino, digamos, ¿no? O sea que otros países y en América Latina miramos mucho lo que se hace en Europa, entonces yo creo que esto va a ser algo que se va a venir. Y otra idea que invito, digamos, a pensarla, digamos, es que en Colombia se está desarrollando en este momento se va a publicar en octubre, un dashboard de algoritmos utilizados como auditados por el gobierno. Y esto es una forma, digamos, de empezar a generar mecanismos de transparencia, digamos, y de visibilizar quiénes son los actores y qué algoritmos están utilizando para tanto, digamos, una auditoría por parte del Estado. Desconozco qué tan pública va a ser, digamos, luego los datos en torno a ese dashboard, pero, digamos, sé que esta iniciativa es una iniciativa que se va a estar lanzando ahora en octubre en Colombia y creo que es una iniciativa bastante novedosa para seguirla de cerca en América Latina. Carolina, aproveitando um pouco desse seu último comentário sobre a necessidade de pensar em novos arranjos institucionais, né, para atender às demandas dessa nova realidade em que estamos inseridos, né, na nossa Sim. relação com a tecnologia, especialmente com a IA. Você acredita que as autoridades nacionais de proteção de dados poderiam absorver essas novas demandas da sociedade,
ou é necessário repensar a atuação de outras organizações, de outras instituições mais tradicionais, ou mesmo pensar na criação de novas instituições para dar conta desses novos desafios? A ver, creo que la NPD, o sea, así como está diseñada y pensada hoy, y en la implementación, digamos, de la ley nueva en Brasil, es un organismo que debería transformarse si quisiera hacerlo. O sea, yo no soy particularmente afecta a decir hay que generar nuevas instituciones, pero sí, digamos, tener muy claro que el problema no es protección de datos. El problema es, como decía antes, aquí hay muchos otros espacios, digamos, ¿no? Que tienen que ver con cómo se auditan estos sistemas, es como lo que estamos como llamando, digamos, como una gobernanza comprensiva, ¿no? Abarcativa de datos, que no es solo el problema de la protección de los datos y la privacidad, aunque es fundamental, más hay otros aspectos que tienen que ver con la afectación, el uso de los algoritmos para toma de decisiones automatizadas que tienen efectos importantísimos sobre la vida de los ciudadanos, que no es un tema de protección de datos personales, es un tema de autoridad y es un tema de dignidad humana y es un tema de quién se hace responsable cuando un algoritmo fue diseñado y no toma en cuenta todas las variables de una persona y la impone en una senda de discriminación. Eso no es solo protección, eso es mirar el problema en términos un poco más amplios. Entonces, puede ser que el escopo de la ANPD pueda abrirse un poquillo o puede ser que haya una reformulación. En Brasil hay experiencias muy interesantes. Es un país que, de acuerdo a unas métricas que estamos elaborando con el Data Governance Hub de la Elliott School of International, de la Elliott School de International Affairs de la Universidad de George Washington, es un país que rankea muy alto en términos de una mirada comprensiva en gobernanza de datos. O sea, no se mira solo, digamos, un aspecto de protección, se miran los aspectos de innovación, se miran los aspectos de participación ciudadana, y a pesar de las fluctuaciones y transiciones en los gobiernos en los últimos años, hay algunas políticas que vemos una continuidad interesante, y esto es interessante, o sea. Eu tenho uma última pergunta, Sim. prometo que essa é de fato a última. Você é, trouxe nessa sua última fala a questão da explicabilidade algorítmica, né? Então, para além de uma lógica de transparência e de adequação, conformidade com os direitos humanos e os princípios da governança da internet, é importante também a gente avançar no entendimento de como auditar, né, os sistemas. Existem experiências já concretas de auditorias? Você poderia relatar alguma experiência ou alguma tentativa de audição, de auditamento de sistemas baseados em inteligência artificial? Lo que se está buscando, por ejemplo, esto que les contaba en Colombia, tiene que ver justamente, o sea, poder auditarlos, o sea, poder tener una guía, una base de datos, un repositorio para entender esto, entendiendo el dinamismo que tiene esto, ¿no? Que un algoritmo debe revisarse permanentemente, las premisas, los datos que utiliza. Ahí vemos un tema. Y luego sí, por ejemplo, en algunas, o sea, ahora, digamos, no recuerdo exactamente si es en el Reino Unido o Nueva Zelanda, digamos, pero instancias, digamos, donde se buscan, digamos, revisar permanentemente los algoritmos que son utilizados en el marco del Estado para, digamos, corregir estos sesgos y demás. En la estrategia de inteligencia artificial de Uruguay, que está enfocada en el Estado, precisamente, hay, digamos, allí, digamos, la premisa para el uso de un algoritmo es el respeto a la legislación y a los derechos humanos. O sea, no se habla de ética, se habla de regulación y para este desarrollo. Entonces, yo creo que por ahí es donde estamos viendo algunas iniciativas iniciales.
quizás en China estén pasando cosas recientemente que no las tengo tan claras en este momento, pero entiendo que últimamente han habido varias iniciativas que pueden tender a ello. Pero bueno, obviamente los fines cambian y no lo tengo tan claro como decía. Carolina, bom, chegamos ao fim da nossa conversa. Queria agradecê-la por aceitar o nosso convite, por compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre essa temática tão relevante para o debate atual da governança da internet e das novas tecnologias. Bem, deixo em aberto caso você queira fazer algum comentário final, mas reitero aqui o agradecimento do CEP por essa conversa. Para mí un placer poder compartir estos pensamientos en un espacio, digamos, franco de diálogo y también sobre un objeto que cambia permanentemente su forma, ¿no? Y su impacto. Así que nuevamente muy agradecida con vosotros.